un tema muy interesante que es límites, y esto nos va a enseñar muchísimo hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tema. Señor, gracias porque estás con nosotros y nuevas son tus misericordias todas las mañanas, y hoy queremos estar aquí dispuestos a recibir y dispuestos a dar. Señor, bendice nuestras vidas y que este tema sea direccionado por ti, por tu Espíritu Santo, que nos ayude de una manera muy, pero muy especial para poder caminar en el nivel que tú quieres que caminemos. Edifica tu cuerpo, edifica tu casa, edifica tu iglesia hoy, en esta mañana, en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi amor, hay mucha gente que está ya conectada y unos que van a empezar a conectarse. Claro que sí, tenemos por aquí para saludar a mi hermana Constanza Pérez, Cecilia Ardila, muchas bendiciones, Rosa Álvarez, Antonio Mendi, Albanuri Salamanca, José Martín Valle Moreno, Pedro Pablo Vaca, muchas bendiciones, Julie Franco, aquí también tenemos por este ladito para saludar de una manera muy especial a Luis Mauricio Murcia también, y a mi pastora Belkis Pérez, un abrazo grande y gigante para ti. Sí, bueno, hablando de límites, mi amor, vamos a hablar de límites porque definitivamente es necesario y es importante colocar límites, ¿sí? En relaciones emocionales, relaciones con los demás, en relaciones con la iglesia, relaciones con los líderes, relaciones, en todo lo que tiene que ver con relaciones, aún con jefes, relaciones con todo lo que tenga que ver. Si no se colocan límites, si no hay un alineamiento en muchas cosas, lógicamente empezamos a entrar en una situación muy, pero muy compleja. Ahora, es bueno evaluar si somos de las personas, ahorita mismo de entrada, somos de las personas que nos cuesta poner límites, o somos de aquellos que tenemos claro y marcamos como ciertas pautas y desde el principio lo hemos hecho. Pero yo creo que en la mayoría de personas nos cuesta poner límites, ¿no? Sí, nos cuesta y especialmente porque no marcamos realmente la importancia de colocar límites. Ayer hablábamos sobre extremos y lógicamente cuando vamos a algún tipo de extremo significa que no vimos ese límite, que tenemos que tener mucho cuidado para no pasarlo. Y cuando sucede esto, lógicamente hay un problema muy, pero muy serio. Los límites especialmente marcan una estructura social, pero también marcan nuestra identidad. Porque decimos, bueno, hasta aquí, esto soy yo y de aquí no me vaya a pasar. Sí. Esto soy yo y yo no me paso más para allá. Es un autoconocimiento también. Porque yo me doy cuenta de que yo no puedo ir más allá, porque si voy más allá voy a meterme en problemas, voy a cometer líos, y hay gente que no mide sus límites. Y al no medir sus límites siempre está cayendo en los mismos errores, siempre está cometiendo las mismas fallas. Sí, lo que pasa es que cuando se habla de límites es porque como sociedad necesitamos coexistir. Somos interdependientes. Mis derechos terminan hasta donde comienzan los de los demás. O sea, mis límites están hasta cierto punto, hasta donde yo no me permita ni le permita a otros que me agredan o agredirlos a ellos. Y cuando no marco estos límites, formamos una sociedad codependiente, dependiente, y es diferente porque somos interdependientes. O sea, somos pares que necesitamos coexistir, pero no puedo permitirme ni permitirle a otros que seamos una sociedad codependiente, donde si tú no existes, yo no existo, o parasitaria, de que te quito todo lo que tú tienes y me quedo con todo lo tuyo, pero yo no te aporto nada a ti. Y es lo que muchas veces sucede, ¿no? Hay pensamientos parasitarios para el tema político. Sí, totalmente. Donde yo digo, es que el gobierno, es que el alcalde, es que fulano, sutano está en la obligación de darme esto, aquello y lo otro, porque yo no puedo conmigo mismo, entonces el gobierno tiene que cargar conmigo, y como que queremos extraer y drenar y nosotros no aportamos nada a la sociedad. Igualmente de parte de muchos políticos lo mismo sucede, y es que dicen, bueno, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que sacar del pueblo y que el pueblo nos tiene que dar y la comunidad nos tiene que dar, pero ellos como sociedad no aportan absolutamente nada para el crecimiento. Una pregunta para todos los que están interactuando con nosotros en esta mañana: ¿en qué áreas debemos nosotros colocar límites? ¿Cuáles son las áreas que pensamos, decimos, en esto si yo no coloco límites, o si en esto no se coloca límites, ahí hay un problema? Entonces, ¿en qué áreas se deben colocar límites? Y es fundamental. Mira lo que vimos esta semana pasada con respecto a una sociedad que se levanta maltratando, que está bien la protesta, o sea, lógico protestar, claro, por todo lo que sucede. Pero mira que tenemos una cantidad de muchachos y de jóvenes, especialmente jóvenes, ¿sí? Que ellos no tienen límites, no tienen límites, ellos están pasando de límites, o sea, hasta está bien protestar, o sea, digo yo, en una sociedad democrática.
Sí, ¿qué culpa tenían los carros que estaban pasando, los vecinos, los negocios, los bancos? Víctimas mortales que no tenían nada que ver? Una chica, si no estoy mal, creo que como de 19 años, recién graduada, ella iba en camino a encontrarse con una amiga, dicen las noticias, y desafortunadamente por una bala perdida la chica murió. Los padres lloraban y decían, increíble. Hay otro donde el padre agarró a correr a la hija y le dijo, usted se sale de acá, y le dio una tunda, una paliza violenta, y después salió por noticias y todo, y él salió y dijo sí, y pidió perdón en cámaras y todo, y dijo, hija, no era lo que tenía que hacer, perdóname, pero es que era lo que tenía a la mano por hacer al momento. Y dice, yo no apruebo la violencia y igual te violenté, pero es que entiéndeme que como padre quería protegerte la vida, porque muchos salieron fue a hacer daños, y fue la excusa perfecta para salir a hacer daños. ¿Qué culpa tenían los carros de la policía, del Transmilenio, del CTI, que los incendiaron? Videos en vivos que veíamos a full esos días, y no solo en Bogotá, en realidad en muchos lugares. Y es que, el problema más grande no es que dañaron el bien público, o sea, los bienes públicos. Ese no fue el daño más grande. En realidad, el daño más grande fueron la cantidad de vidas que se vienen perdiendo a consecuencia de la violencia. Muchos líderes sociales, líderes territoriales, gestores para nuestro desarrollo territorial, que perdieron la vida a causa de la violencia en muchas partes de nuestro territorio colombiano. Entonces, sí, está bien, se perdieron cosas materiales, pero lo peor es que se están perdiendo vidas. Y no sucedió apenas estos fines de semana, han sucedido durante muchísimo tiempo, pero en este año como que se incrementó un poquito más la violencia. Entonces, no hay límites de hasta dónde te puedo respetar la vida. Cualquiera puede ahorita, cualquier muchacho puede agarrar ahorita un arma y quitarle la vida a otro. Sí. O sea, la percepción de la vida está cambiando mucho. Y estamos en una sociedad donde lamentablemente hay una cantidad de muchachos que no tienen límites para respetar la autoridad. Entonces tienen ahí ese problema. Mira, ¿por qué es tan importante colocar límites? Y ahí, por ejemplo, dicen, varios están comentando y comenta en qué áreas debemos tener límites, en qué áreas debemos colocar límites, y es importante que los coloquemos, y va escribiendo y vamos colocando los comentarios de todos. Por ejemplo, mi pastora Niña Micán dice, en el área emocional, en casa, entre esposos, nos está hablando de 3 áreas importantes. Sí. En el área emocional, que es algo muy personal, en la casa, que son roles familiares, y entre esposos, que son funciones conyugales. Perfecto, y vamos a hablar, Rótica, de eso, bien importante. Hay un asunto en lo cual debemos colocar límites. ¿Y por qué poner límites? Uno de ellos es porque podemos tomar las riendas de nuestra vida, la rienda de lo que hacemos. Hay gente que no tiene sus riendas, no tiene puesta bien su rienda, y cuando yo tengo mis riendas puestas, mira, yo tuve una experiencia montando caballo cuando yo era muchachito, el año pasado. Entonces, de repente yo voy y no sé de montar de caballo, pero estaba en el campo, estaba haciendo una labor misionera, me dan un caballo, ¿sí? Pero yo no sé colocar bien la rienda, yo no sé el asunto. Cuando de repente, ¡pah!, el caballo sale corriendo, y yo desesperado, no me gusta montar caballo por muchas razones, pero tuve varios tramos, entre ellos y sale y de repente fue una situación milagrosa, porque al no tener las riendas, el caballo se desfoga, se desbocó, y yo no pude, y había un palito así, y me voy así, y se queda aquí en el cuello, yo caigo hacia atrás, no me caigo el caballo, pero me fui, todo esto me quedó marcado, y fue Dios que me guardó literalmente la vida. Pero porque definitivamente hay que colocar las riendas a la vida, hay que tener las riendas bien puestas de lo que queremos. Entonces, una persona que no tiene límites y que no coloca límites, entonces es como andar en un caballo desfogado. O sea, la vida necesita ser dirigida, y si nosotros no somos quienes la dirigimos, alguien la dirigirá por nosotros. ¿Sí? Totalmente. Si yo no dirijo mi propia vida, claro, la principal persona que debe dirigir mi vida es Dios. Pero muchas veces no le damos esa libertad o esa posibilidad a que Dios nos dirija nuestras decisiones, nos dé el discernimiento y muchos factores más que necesitamos para dirigir nuestra vida. Pero si no lo hacemos nosotros, alguien llegará y ocupará ese lugar. Y es ahí lo que pasa con gente que no tiene límites. La gente que no tiene límites y no tiene las riendas, entonces le cuesta decir que no. Le cuesta decir que no. ¿A usted le cuesta decir que no? Entonces, hay gente que le cuesta decir, entonces es una persona influenciable. Entonces, cualquier persona que llegue y le dice, no, mira, que hagamos esto, y me puedes hacer esto, y me puedes... Entonces, le cuesta decir que no, que no, que no. Y ese que le cuesta decir que no significa que no le ha colocado límites y no tiene límites en su propio autoconocimiento, y los demás no saben hasta dónde llegar con usted. Sí, totalmente. Y a veces algunos dicen, no, es que abusaron de mí. Bueno, permitiste que abusaran de ti.
No es que ciertas personas de repente siempre me llaman y siempre. Bueno, a veces hay que aprender y mirar, ¿será que esta persona abusó de la confianza o yo le permití que abusara de la confianza? Sí. Porque es que mucha gente a veces no va más allá de lo que nosotros se lo permitamos y han llegado más allá porque se lo permitimos. Nos ha faltado un poquito allí de carácter y de eso se trata hoy, obviamente, aprender a cómo marcar esos límites, en qué áreas marcar límites, cómo lograr desarrollarlo. Mira, mi amada Cecilia Ardila dice que en toda área, o sea, ella es general, de una manera integral, en todo hay que poner límites, pero vamos a como intentar a desligar un poquito de esto. César Guerrero, bueno, muchas bendiciones para ti. Aquí dice mi hermana Sonia Patricia, dice que en el área emocional, mira que muy importante. Sí, totalmente. Y es que mira, lo primero que tenemos que empezar a colocar límites es en el autoconocimiento. Yo sé hasta dónde puedo llegar y empezamos a entender hasta dónde debo evitar. Por ejemplo, una persona que no sabe controlar su ira, ¿sí? Entonces, hay ciertos, y cuando hablemos del tema de la ira, porque va a ser un tema de devocionales, pero hay un momento en que la persona que no sabe controlar su ira y no entiende sus límites, entonces está ahí. Esto se ve mucho en parejas. Sí. Que estaba escuchando hace poco la queja de una pareja que llegaba y decía, yo estoy así a punto de explotar. Ella me ve que estoy mal, a punto de explotar, y ella empieza, pero dale, pero ¿por qué? Pero esto es de lo otro, y él, pero no, déjame tranquilo, después hablamos, pero ¿por qué después? ¿Pero por qué? Y dele. Entonces, él entiende que tiene límites, entonces, ¿y por qué no se fue? Porque yo no quería salir, pero ella estaba ahí, y al final, ¿qué pasó? No, eso fue después yo me desfogo, y ella también, y eso, y casi nos vamos para la cárcel. Entonces el problema fue ese, el problema fue que ella no conoce los límites de su esposo, y si los conoce no los respeta, en que si él está a punto de explotar, si él está en un momento, no cantaletee, no esté ahí y dele. Y él también debe conocer ese autoconocimiento de que si yo estoy a punto de explotar, entonces tengo que salir. Sí, claro, entonces como que lo puya, como que ¿qué hubo? Sí. Pero venga, pero diga, pero yo, sí, y el empezar a alborotar el avispero, pues obviamente de ahí ya se pasa el irrespeto, y es que en el manejo de la ira, como lo decimos, en cuestión de segundos se prende una mecha que ya llega a un punto donde no es que sea imposible apagar, pero si no hay ese dominio propio será muy difícil regresarnos al estado anterior. Así que el curso del conflicto no lo determina quien lo inicia, sino quien responde. Sí. Y el que responde muchas veces no sabe ni siquiera sus propios límites ni conoce los límites de los demás, entonces es una persona que sale y hace daño a la sociedad. ¿Desde cuándo, mi amor? Una pregunta, deberían enseñarse los límites. Sí. Tú que eres padre, o sea, que se conoce en el tema de la paternidad y se dice, bueno, mira, definitivamente la paternidad sí hay que tener un control allí. ¿Desde qué momento se le marcan límites a los Inmediatamente hijos? Desde el principio. Desde el principio los niños tienen que empezar a colocarles límites. A esta habitación no entres, cuidado con esto, no pases para acá, no pases para allá. Y mira que el instinto del ser humano es empezar a pasarse los límites, ¿sí? Pero ellos tienen que empezar, y los niños tienen que saber que cada vez que se pasa un límite hay una consecuencia. Una consecuencia. Entonces, mira, desde el principio, mira, tú me vas a gatear, pero de aquí hasta allá, pero no me vas a gatear para allá. Tú me vas a empezar a mover, aquí, este va a ser tu espacio, pero no te vas a pasar de este espacio. Este va a ser tu asunto. Tu manera de hablar va a ser pero no me vas a alzar la voz a este punto. Entonces, empezar a colocar límites es fundamental. Mira, la Biblia dice, por ejemplo, hay un límite que mucha gente se pasa a nivel personal y tiene que ver especialmente con las tentaciones. Hay gente que cae mucho en tentaciones, muchísimo, o sea, todo el tiempo está cayendo en áreas y en cosas que no quiere caer. Entonces yo hablaba con un tipo y yo le decía, bueno, pero ¿en qué cae usted? No, yo caigo siempre con mujeres. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, porque me pongo a hablar con ellas y esto y de lo otro. Y yo le dije, pues, entonces, ¿por qué no sale corriendo? Porque la Biblia no dice frente a los deseos o a las pasiones juveniles, no está diciendo resista. Sí. Sino la Biblia dice, huye. Entonces, alguien conoce su límite y dice, mira, yo puedo hasta aquí, pero más allá no. Si me pongo a conversar, si me pongo a hablar, si me pongo a chatear, si me pongo a estar, entonces voy a caer en problemas. Entonces yo conozco mis límites de tentación. Entonces yo no puedo tentar esta situación y permitirme sentirme muy fuerte. Es que yo soy fuerte, entonces no hay problema. O sea, converso con la que sea o con el que sea y no, yo soy muy fuerte. Mentiras. Uno tiene que conocer sus límites y el que esté bien, aquí dice la Biblia, mire que no caiga. O sea, conozca su límite.
Conozca su límite. Claro que sí, es como meter las manos al fuego y pretender que no pase nada. Sí. Y es que tenemos una decisión que tomar y es poner límites y ponernos límites a nosotros mismos, porque yo puedo ponerle límites al resto de la gente. Por ejemplo, el caso que tú dices, el hombre puede decirle a la mujer, no, mira tal cosa, pero siempre van a aparecer mujeres y está bien, puede colocar límites, pero la persona principal que debe colocarse límites es uno mismo, no esperar a que alguien venga y me ponga un límite, sino yo mismo ponerme los límites, porque ahí va la evaluación de las debilidades y al punto en que conozco mis debilidades, conoceré las amenazas y estaré preparado para poder colocar esos límites. Pero si no me conozco, no sé ni en qué área soy débil, no sé ni en qué área soy fuerte, si no sé ni siquiera cuáles son aquellas cosas que me detonan o aquellas cosas que me llevan a un estado de evaluación, si no conozco nada de esos aspectos míos, pues es muy difícil. Digo una frase siempre en autoconocimiento, somos la persona con la que más tiempo hemos convivido y somos la persona a la que menos conocemos. Sí. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Y dentro de este aspecto es fundamental, por ejemplo, trabajar con los demás, con uno mismo y con los demás, en el asunto de poner límites, decir, mira, hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Y esto se lo dice a uno mismo, hasta aquí llego. No puedo permitir esto, ¿sí? No puedo pasar este límite, hasta aquí llego. No puedo entrar en estas conversaciones, no puedo. Hay gente que, por ejemplo, que no sabe colocar límites en lo que habla. O sea, no se autocontrola. Entonces, de repente llega y está hablando y sabe que hay temas que son delicados. Cuando estábamos en el aspecto político, hay gente que estaba de partidos diferentes, pero y le toca la lengua, como decimos, y le gusta y termina ofuscado, como con el deporte. Hay gente que no sabe hablar de deporte. Hay gente que dice, por ejemplo, hay gente que no reconoce que Santa Fe es el mejor equipo que hay en Colombia y les cuesta el reconocimiento. Pero de verdad que empiezan a hablar de fútbol y terminan peleando. Empiezan a hablar de política y terminan peleando. Y ese es un problema porque no sabe colocarse límite, no entiende de que hay conversaciones que no puedo entrar a hablar. A mí me gusta la gente madura que puede decir, mira, yo de este tema no quiero hablar. ¿Pero por qué? No quiero hablar, no hablemos de esto. Y uno dice, y uno no tiene que empezar, ¿pero por qué? Hablemos, a ver. No quiere, o sea, significa que se conoce, significa que si toca esto va a entrar en un descontrol, entonces preferiblemente no hable de ese tema. Entonces, gente, la Biblia me habla a mí en Santiago, y especialmente me dice en Santiago, que es fundamental y es bien claro de que controlemos nuestra lengua. De que el que controla su lengua controla todo, es un hombre sabio, sabe controlarse, pero hay gente que no le sabe colocar límite y habla mucho. ¿Has conocido gente que habla y habla y habla? Uno quisiera, pero cállate que me desesperas. Sí, sucede muchísimo y es algo muy importante. Hay una parte de la palabra en Proverbios, si no estoy mal, y dice que hay gente que puede levantar murallas, pero no es tan valiente. Lo estoy parafraseando, no lo dice así literal, pero lo estoy parafraseando y dice que hay gente que puede levantar murallas y edificar reinos, pero si no tiene el autoconocimiento, si no se conoce, no vale de nada. Si no sabe controlarse, no vale absolutamente de nada. Entonces hay gente que puede decir, me gané todo un país entero para el Señor, pero nunca se ganó. Nunca ganó, nunca dominó ese carácter, nunca puso límites, y allí es donde Dios y muchas veces nos mira y como que dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estar con usted? ¿Por qué no pueden ser normales? Sí. Entonces estas cositas son interesantes. Sí, por ejemplo, hay personas que no tienen límites dentro de lo que habla y le cuenta sus problemas a todo el mundo. ¿Has conocido eso? O sea, sí, claro. No. Entonces llega y con todo el mundo hablan y con todo el mundo le está contando los problemas. Es una situación, había por ahí una personita, una señora que ya estaba pasando hace unos meses y de repente llega y yo me encuentro con ella y me cuenta, mira que yo soy un desconocido prácticamente, pero me cuenta que está solita en cuarentena y que sus hijos no venían y que hasta hoy vienen después de tanto tiempo. Llegaba un vecino y empezó a decir lo mismo, mira, ¿y qué más vecinas bien? Pero aquí solita y hasta ahora, y los hijos allá al frente. ¿Sí? Y yo estoy solita y mis hijos hasta ahora llegan. Y venía otra persona, mira que también he estado solita y mis hijos hasta ahora les da por llegar. Y los hijos ahí. Y yo decía, pero es que el barrio se enteró. ¿Por qué no tiene límites? ¿Y por qué cuenta lo que nadie? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen límites que en eso y están contándole a todo el mundo sus problemas? ¿Qué pasa con eso?
Pues uno que va a recibir 1000 opiniones y va a ser una persona que uno no desarrolla criterio porque tiene 1000 opiniones. Entonces siempre está dependiendo de la validación social, de que lo que la gente dice, lo que la gente opina. Y lo otro es que, imagínate, o sea, qué incómodo que todo el mundo sepa de los detalles privados y cosas que son públicas, pero hay cosas que son privadas. Es como el manejo de las redes sociales, que en su momento estaremos hablando sobre la vida privada en las redes sociales o la vida pública en las redes sociales. Porque hay gente que publica de todo, les falta publicar, mejor dicho, cómo les va en el baño. De verdad que es literal, hay gente que publica de todo y no sé, yo creo que también es como un tema de percepción. ¿Será que no necesitan a toda hora? Sí, toca liberarlos. Pero mira, pero hay un detalle que es bien importante con respecto a esto de límites y que la gente le cuenta a todo el mundo todo, es porque ellos no entienden especialmente lo que significa la intimidad. O sea, lo que es personal, lo que es de mí, lo que no es importante. Porque cuando yo cuento las cosas, yo le estoy diciendo a la gente, le estoy dando la autorización a la gente para que opinen y se metan en lo que no les interesa. Entonces hay gente que se queja, y no sé si ese es tu caso, pero si la gente se está metiendo mucho en tu vida personal, algo que solamente corresponde a lo que es tuyo, y tú ves que gente, primos, familiares, personas que no deberían meterse y están opinando y están metiéndose, significa que tú no le has colocado límites, y al no colocarle límites es porque de repente estás hablando más de la cuenta. ¿Eso pasa o no pasa? Sí, claro, muchísimo. De repente conoces apenas a alguien y ya tú te enteraste de todos sus problemas, de todo lo que está pasando, de una cantidad de detalles que no deberías por ahora ni enterarlos ni que se enteren. Entonces, este es un proceso interesante donde debo empezar a decir hasta dónde es mi vida privada y hasta dónde empieza mi vida pública. Porque cuando yo le cuento algo a alguien y a otro, y a fulano, a sutano, a mengano, parejas que están peleando y en Facebook empiezan las indirectas. ¿Para qué? O sea, si tienes que decirle algo a tu pareja, díselo a tu pareja, porque el resto del mundo nos tenemos que enterar o se tienen que enterar de los problemas que en casa se deben estar solucionando a puertica cerrada. O sea, no debería suceder así de que todo el mundo se entere, porque, ¿qué pasa? Cuando ellos se arreglan, todo el mundo se enteró del problema, los demás quedaron disgustados y la pareja ya están felices celebrando en una noche de avivamiento. Y todo el mundo opina también. Y todo el mundo opina. Y hay gente que se molesta cuando la gente opina. Y dice, pero yo no entiendo por qué se meten en mi vida. Lógico, porque en el momento en que tú pasas de un aspecto privado a volverlo público, lo vuelves dominio público. Y al ser de dominio público, pierdes tus derechos de autor. O sea, en ese momento cediste tus derechos de autor y todo el mundo puede tener la libertad. Puede que no sea lo más ético, pero tienen la libertad y la justificación para decir, tú lo publicaste, lo sacaste de tu vida privada, tu vida pública, perdiste tus derechos de autor. Totalmente, y eso pasa eso va a ser un tema sobre vida pública y vida privada, y eso lo vamos a trabajar bien en una mañana de estas. Pero mira, hay un asunto que yo veo con respecto a que se pierde mucho límite con respecto al respeto. Si a usted lo están respetando frecuentemente, si te respeta tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, la gente que está a tu alrededor, los hermanos de la iglesia, el pastor o X y Y, si te están irrespetando frecuentemente, significa que tú no has colocado límites. Y aquí donde no solamente hablamos del autoconocimiento, de los límites que yo debo colocarme en mi vida, sino también de los límites que yo debo colocarle a otros. De que ellos no se metan, no se involucren hasta cierta cosa, yo le voy a permitir y hasta cierto momento no se lo voy a permitir, de que me falte el respeto y que me hable más. Ahora, si a ti te faltan el respeto frecuentemente, significa que tú no has aprendido a colocarle límites a las demás personas, y lamentablemente eso sucede muchísimo, de que hay gente que lo irrespeta a uno frecuentemente. Entonces uno sabe, yo soy personal, les cuento algo muy personal. Yo soy jocoso, a mí me gusta reír todo el tiempo, me gusta esto, pero a mí que me irrespeten me cuesta, o sea, no me gusta, realmente creo que a nadie le gusta. Pero no soy delicado, pero a mí el respeto... Marcas el límite. Marco el límite, si yo lo marco. ¿Por qué? Porque a personas que son confianzudas y no saben medir los límites, evito la situación. Yo evito tener muchas conversaciones con ellos. O en otras palabras, no le doy confianza a todo el mundo. Porque si hay gente que no sabe medir la confianza, van a terminar irrespetándome. Entonces yo me cuido mucho porque a mí no me gusta que se excedan conmigo, y no digo que siempre pero
chévere con la misma manera y como yo los trato, pues igualmente que me tratan. Especialmente se ven con jóvenes y ¿has visto que los adolescentes no saben medir eso? Que uno les da confianza un poquito y se meten a rancho. Sí, lo que pasa es que estamos ahorita mismo precisamente con una generación, los millennials de ahora, ellos como que no se marcaron muchos límites y ahora se considera, estamos hablando más o menos de los 25 años para abajo, y son personas que como que no se le marcó ese límite en educación y en casa, entonces van más allá, entonces como que ¿qué hubo? Ya no respetan al mayor. O sea, yo crecí en una casa donde se me decía al mayor usted le dice buenos días, buenas tardes, se le dice sí señor y sí señora. Ahorita los niños como que ¿qué hubo? Y si quieren saludar, saludan, y si no, ay no, es que es la adolescencia. No, o sea, ¿cómo así que es la adolescencia? ¡Pau! No, mentira, no se apoya para nada la violencia, el maltrato, una corrección con violencia física. Pero sí, definitivamente hay que marcar ciertos límites, porque cuando no se nos marcan límites de pequeños, pues desafortunadamente de grandes no los vamos a aplicar. Sí, y esto es una situación muy seria, y de repente hay gente que está siendo irrespetada, o de repente usted está irrespetando a otros porque no marque esos límites. Sí. Hay gente que, decimos, los que están aquí en Colombia y nos ven, decimos, aquí tenemos una frase muy bogotana, creo yo, muy colombiana, que es, se metió al rancho o se metió a la cocina. Por favor, díganos en donde usted nos está escuchando si esa expresión es correcta. Porque es correcta, sí. Sí, puede cambiar y puede malinterpretarse. Se metió al rancho, se metió a la cocina. Significa que pasó los límites. Pasó los límites. No sabe. O sea, no sé si y hay culturas que llegan a una casa, inmediatamente entran ayer estábamos hablando especialmente con eso, que hay gente que llega a la casa y de repente entran a la cocina y están sirviendo cosas sin pedir permiso. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, no entiendo. Y uno le dice, venga, disculpe, ¿me recuerda su nombre? Sí. Entonces, hay gente que no sabe marcar límites. Hay gente que realmente como que siempre se está pasando porque no entiende que hay ciertos límites, que uno debe pedir permiso, que uno debe pedir el favor, porque eso tiene que ver con respeto y con educación, pero también con límites. O sea, yo no me puedo sobrepasar de esta situación. O sea, no puedo tomar las cosas de otra persona sin que esa persona me haya autorizado a hacerlo, o que por lo menos yo sepa en familia. Y es que muchas veces hasta aún en familia cuesta, porque yo lo aplico personalmente. Yo llevo a las casas de mis tías son un amor, mis tías son todas por la parte de familiar maternal y aún paternal, pero tomo el ejemplo de la familia maternal. Mis tías son un amor, o sea, donde quiera, y siempre hay algo y tome y le ofrecen, los atienden y todo el asunto, pero yo de ir a acostarme a la cama de ellas o algo por el estilo, o por ejemplo en la casa de mi abuela, en el momento en que ella vivía todavía aquí en Colombia, ahorita está viviendo en otro país, pero viviendo en Colombia, yo era que entraba y venga y sírvame y hágame, y esto no me gustó, no. Es, abuelita, por favor, permiso, se puede, no se puede. No es de que, yo les llego allá, eso no importa, me tienen que recibir a la hora que sea. No, voy a avisar con una semana de anticipación que voy para Bogotá, voy para Colombia, me pueden recibir, puedo quedarme unos días con ustedes. Cosas como esa, pues yo no sé, fui criada así, entonces como que se siguen replicando todavía cada vez más en la vida adulta, y yo digo, es que hay que marcar esos límites, y aún con la familia, yo pienso que con la familia a veces es con quienes más nos cuesta marcar límites. Si desde la infancia nos enseñaron, en la adultez difícil aplicarlos. Y siempre lo enseñamos en todo lo que tiene que ver con terapia de pareja, y enseñamos esto. Mira, hay que empezar a crear límites y hay que empezar a crear reglas. Las reglas de juego van a enseñar en la parte de los límites. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un esposo le alce la voz a la esposa? O sea, no se permita eso, nunca. O sea, no permita que la esposa le grite a usted como esposo, y no permita que usted como esposa o como esposo le grite o como esposa le grite. No se permite. Entonces, ¿qué pasa? Si ella le alza la voz y, pero mire, uno le dice, qué pena, cálmate un momento, ¿sí? Y vamos a hablar calmados, y cuando estén calmados se le dice, mira, yo no permito que me alces la voz, tampoco yo te la voy a alzar. Coloco un límite aquí, porque si me paso este límite, hay irrespeto. Y yo, personalmente lo opino, lo digo, lo predico, lo enseño, de que cuando se pierde el respeto en una pareja, se está perdiendo todo. Porque el respeto es fundamental. O sea, yo no me puedo sobrepasar con ella, con mi esposa, ni ella tampoco se puede sobrepasar conmigo. Y hay gente que no sabe respetar, por ejemplo, el bullying que se hace entre muchos de los familiares. Es que el lugar donde más bullying se vive es en la casa. Y es un irrespeto. Entonces, ¿por qué voy a tratar mal a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, y me voy a pasar en los límites? Cuando, por ejemplo, cuando hay suegras que no entienden los límites de su hogar, o suegros que se meten en el hogar de los hijos, primos, hermanos que se meten en el hogar de los hijos. O sea, es algo que uno aprende. Yo he aprendido, mis hermanos,
ellos me respetan, yo los respeto, pero yo no permito que ellos se metan en cosas, nunca les estoy contando nada para que ellos no opinen, tampoco yo me les meto en la vida de ellos, ¿sí? A no ser de que ellos me vengan y me dicen, venga, Edward, ayúdeme, tal cosa, mire que me está pasando, listo, ahí me meto, pero el resto no me voy a meter. Tampoco me gusta estar preguntando cosas que a mí no me interesan. Porque claro, aprendo a colocar límites. Yo no estoy llamando a la gente, mira, fulano, y de verdad, ¿y cómo te está yendo? Y cuéntame, ¿por qué? O sea, si ¿comió o no comió? No comió, no comió, y cómo no, o sea, a no ser de que realmente tengo una carga y yo con mucho respeto le pregunto a una persona y si me quiere contar está bien. Y es por el deseo de ayudar, de estar ahí presente en la vida de alguien, que no sucede con todo el mundo, es de manera muy particular, pero igual con todo ello, hey, sí, hay límites, hay límites. Y hay que colocarle límites a las personas que están a nuestro alrededor. Y la manera de colocárselos es eso, empezar a hablar con ellos de manera muy cordial y muy decente y decirle, no me gusta cómo me hiciste sentir, no me gusta que uses esas palabras. Y usualmente se hace lo contrario, dice, pero usted, ¿por qué grita? Pero usted sí es grosero. Entonces, toca decirle de otra manera a la gente, lógico, y decirle, mira, no me gusta cómo me trataste, me hiciste sentir mal la forma en cómo hiciste o dijiste las cosas. Entonces, cuando alguien me hace ese reclamo, yo traté mal a alguien sin querer, queriendo, y me dice que yo lo hice sentir mal, nunca mi intención es hacer sentir mal a alguien, y me está diciendo que yo lo hice sentir mal, lógicamente voy a entrar en una reflexión y digo, aquí no me puedo meter. Yo en esta área no me puedo meter y me están colocando límites. Igualmente yo coloco límites. Y el colocar límites en las relaciones sociales es fundamental e importante. Sí, y es que hay varios aspectos que ayudan a que se marquen los límites. Uno, y es la cultura. O sea, hay culturas de cultura. La cultura bogotana es una cultura donde cada quien en su casa, y si alguien dice, no, mira, o sea, son las 11 de la noche, está lloviendo y me es difícil irme para la casa, no es como que, bueno, quédese, yo le tiendo un colchón ahí en la sala y duerma. No, ven, llamemos un taxi y yo te lo pago, ¿cierto? Esa es la cultura, digamos que la cultura bogotana, entre comillas, generalmente, ¿sí? No literal, pero sí de un rasgo general. Pero, por ejemplo, tenemos ciertas otras culturas que digamos que no es malo, pero hay que comprender y contextualizar el ambiente en el que estamos. Por ejemplo, si uno va de Bogotá para otras zonas, como por ejemplo lo es la costa, que por cierto, la costa es hermosísima, su gente es bella, pero tienen unas dinámicas culturales diferentes a las nuestras, y si un bogotano va a la costa y de primerazo se encuentra con estas diferencias culturales, obviamente le va a costar un poquito más de trabajo marcar una serie de límites, porque allí en la costa, lo digo porque viví allí y porque conozco muchísimas personas que, lo digo nuevamente, por cierto, son hermosas. Tú eras costeña. De corazón. Tienen unas dinámicas diferentes, unas dinámicas culturales que son un poquito más apegados, de que donde come uno comen 10, y son diferentes en Bogotá a la cultura bogotana. Entonces, el factor cultural es fundamental, poder contextualizarnos, saber en qué ambiente estamos, porque le cuesta a mucha gente. Por ejemplo, ahorita que tenemos tantas familias venezolanas que el Señor las ha bendecido y nos ha bendecido también con la oportunidad de tenerlos en nuestro territorio colombiano, pero la cultura venezolana es muy diferente a la colombiana. Lo mismo cuando ellos experimentaron tanto colombiano que fue para Venezuela, en su momento, que hubo muchísimo más colombianos allí en Venezuela hace muchísimos años, y ellos también tuvieron que enfrentar cierta situación porque la cultura colombiana es muy diferente a la venezolana, y ellos estaban en su territorio y ellos también tuvieron que luchar con las diferencias culturales. Entonces, uno, factor cultural. Dos, la crianza. La crianza es fundamental. Si desde niños no se nos enseñan los límites, cuando grandes no vamos a tener nada que aplicar. Entonces, si de niño me enseñaron a tener límites, yo los aplicaré en la vida adulta y los replicaré, los enseñaré. Pero si nunca me enseñaron límites, que lo mío es mío, pero sí, o sea, yo no puedo tomar algo ajeno, sí, definitivamente, o sea, no se me marcó ese límite. Yo contaba ayer una experiencia, socializábamos un poquito en familia y hablábamos en cierta oportunidad. Hubo algo que nos gustó, mi hermana y a mí, que nos gustó de una prima, y una prenda, yo no recuerdo mucho, éramos muy niñas, y recuerdo que creo que o lo tomamos prestado o estábamos jugando con eso y lo usamos, bueno, no sé, nos metimos también al cuarto de mi prima y éramos muy contemporáneas de edad, pero éramos niñas, y recuerdo que mi papá agarró y nos corrigió. Fuertemente, con mucho cariño y amor, pero fuerte, nos corrigió de una manera bastante dura, y ese día, y nos decía, les hago esto, les pego, porque
Aclaro, en ese momento no se conocía de Cristo todavía, pero él decía, les corrijo y todo el asunto porque ustedes tienen que aprender a vivir con lo que tienen. Entonces, ustedes no pueden esperar a que el mundo les solucione sus cosas, no pueden esperar a tomar las cosas de otros, porque si esa persona tiene eso es porque se lo ganó, se lo buscó y lo tiene porque se lo dieron y punto, pero usted no puede empezar a desear lo de los demás, sino que trabaje por lo suyo. Algo así por el estilo, ¿no? Entonces, esto como que ese límite se marcó y a mí me cuesta horrores pedir algo prestado. Sí. O sea, yo pido prestado es por un recurso último, lo último, o sea, yo ya, porque agoté todas mis posibilidades y a lo último digo, bueno, mira, ¿me puedes ayudar con esto, por favor? Y creo que de alguna manera u otra eso. Entonces, el factor crianza también es importante. Sí, y las experiencias. Sí, y creo que estamos en un momento donde tenemos que empezar a enseñar límites. La nueva normalidad que viene para Colombia y que llegó en Colombia y que llegó para el mundo, nos está enseñando a tener límites, y este es un asunto porque tenemos, yo estoy yendo a los negocios de almacenes, empezando con el tapabocas, se me baja el tapabocas aquí, y hay gente... Te queda descaerado. Sí, señor, se sube el tapabocas, me da como rabia al mismo tiempo, y dice, bueno, sí, ya. Yo digo tan exagerado, pero no, es una cuestión de que tengo que aplicarlo, tengo que colocármelo aquí. Ahorita que entremos a las congregaciones en Bogotá, porque en alguna ciudad ya hicieron, ¿sí? El colocarle límites a la gente, decirle, no me bajes el tapabocas, compórtate a ti, lávate las manos, no te juntes en dos sillas pegaditos, no me abraces al hermano, significa que por esta situación de esta nueva normalidad, estemos o no de acuerdo con ellos, tenemos que aprender a colocar límites. Y a respetar los límites que se nos colocan. Exacto, entonces y la Biblia nos dice que debemos someternos a nuestras autoridades, punto, o sea, no lo hablemos más, tampoco es que nos están diciendo que hagamos cosas pecaminosas o fuera de lo correcto delante del Señor, pero esto es un proceso. Claro. Esto es un proceso porque lamentablemente el ser humano, todos nosotros, tenemos la tendencia de romper los límites. Es decir, queremos ir más allá, siempre más allá, siempre más allá, y sin darnos cuenta, uno de manera consciente y otro de manera inconsciente esto. Y reflexión para finalizar de mi parte. Tenemos que tener claro, y esto es un tema muy largo, solamente estamos tocando la puntica de la iceberg muy pequeñita, y tenemos que tener claro esto. Mira, hay muchas, pero muchísimas, todas las áreas de nuestra vida, como decían en los comentarios, tienen que marcar límites. Todas las áreas de nuestra vida. Desde lo emocional, lo espiritual, lo familiar, lo personal, las interacciones sociales, todos tenemos que empezar a aprender cuáles son nuestros límites personales, el autoconocimiento y también aplicar y enseñar a nuestro alrededor sobre los límites. Así tendríamos una vida un poco más saludable en todas las áreas y aún emocionalmente. Sí, yo creo que de eso salen muchísimos temas, porque me encantaría, ¿sabes qué? Hablar sobre cuáles son los límites como miembros de una congregación. Ajá, sí. O sea, empezar a cuestionar qué hace el pastor, qué hacen los hermanos, qué hace el líder, qué no lo hace. Empezar hasta dónde yo tengo, hasta dónde están marcados mis límites bíblicamente hablando como miembro de una congregación, hasta dónde están mis límites como pastor. Hay mucho abuso de autoridad. Sí. ¿Hasta dónde están mis límites como pastor? ¿Hasta dónde están mis límites como madre, como hijo, como esposa o esposo? Hay muchas áreas en las que debemos hablar, pero la motivación es que usted empiece a reflexionar en cada área de su vida, cómo debemos evaluar estos límites y hasta qué punto. Mira que hay un ejemplo maravilloso, el mejor de todos en todos los temas y en todas las áreas, Jesús. Me encanta porque Jesús cuando llega al templo y descubre que hay gente que ha pasado los límites y se da cuenta que hay personas que están vendiendo dentro de los espacios en donde ya no deberían haber esas cosas. Y él inmediatamente sienta un precedente. Él nos dice, ay, vamos a hacer una convocatoria, vamos a mirar, a ver si están de acuerdo. Y él dice, no, aquí no se puede hacer eso. Y saca a todos estos vendedores ambulantes, mejor dicho, les sacó todo, hasta el nido de la mascota, dicen por ahí. Hizo de todo y Jesús marcó su límite y dijo, qué pena, pero eso no se puede permitir. Muchos ejemplos así. Cuando él iba a orar y necesitaba que los discípulos también estuvieran en ese tiempo de oración y él regresaba a ver a sus discípulos y vio que el límite no estaba marcado, yo digo, ustedes pueden descansar, duerman. Muchas oportunidades Jesús los motivó al descanso y se los llevó aparte a descansar. Y hay un pasaje específico, pero habían otros momentos donde les decía, marque el límite de su descanso, ahorita no es tiempo de dormir, es tiempo de orar, de velar. Y él marcaba muchos límites. Le marcó límites, por ejemplo, aún a su propia madre. Sí. A María le marcó límites, porque ella le dijo, madre, tranquila, o sea, está bien,
no te preocupes, yo tengo el control de las cosas, conozco muy bien para qué fui diseñado, pero hasta aquí. Marcó límites a sus hermanos. Sí. Entonces, si vemos el ejemplo de Jesús en todas las áreas, como hijo, como hermano, como ciudadano, él tenía claros sus límites. Sí. Él, por ser el hijo de Dios, él no dijo, lo siento, yo aquí hago lo que yo quiera. No, él aprendió a vivir bajo los parámetros culturales y sociales. Y pagaba impuestos y todo. Pagaba impuestos, era responsable, no iba más allá de lo que la ley le permitía, porque él vino a cumplir la ley y luego establecer como estos nuevos parámetros para nosotros. Entonces, ¿qué quiero puntualizar con eso? Que si tú quieres saber quién fue un buen ejemplo de poner límites, Jesús fue el mejor ejemplo. Si tú quieres saber cómo poner límites a tu familia, mira lo que hizo Jesús. Si tú quieres poner límites también mira, Jesús trabajó. Sí. Jesús trabajó y aprendió a poner esos límites. O sea, y él lo sabía desde muy pequeño. Nunca se ve a Jesús, por ejemplo, cuando fue arrestado, él no reaccionó mal. Porque él entendía que eso hacía parte de su propósito. Cuando hicieron todo lo que hicieron con él nunca lo vimos, en la Biblia nunca lo resalta, y estoy segura que nunca sucedió de que dijo una cantidad de cosas, de que reaccionó mal con la gente, de que los insultó, o que por debajo de cuerda llegó y dijo, y Padre, Señor, mándales fuego. No, en realidad él se comportó correctamente frente a los límites que en su momento la cultura, la sociedad y todo lo que estaba sucediendo se le habían impuesto, y los límites en la humanidad, porque él podía haber hecho 1000 cosas como hijo de Dios, con el poder que había en él, ¿cierto? O sea, él pudo haber hecho demasiadas cosas, pero él entendía hasta dónde iban los límites y hasta dónde él tenía permitido obrar, también por un aspecto espiritual que en guerra espiritual se podría entender en tema territorial. Pero pues definitivamente Jesús es el mejor. Jesús llegó y dijo, ¿acaso no puedo mandar una legión de ángeles que vengan y me defiendan y haga eso? O sea, lo puedo hacer, pero tengo un límite, no lo hago, no lo hago. Y eso es el deseo de darle demostrando a la gente cuánto poder hay, sino que sí, él sabía quién era. Él sabía quién era, y es totalmente, trabajemos límites con nuestros amigos, nuestros hermanos, trabajemos límites. Usted conoce hasta dónde pueden decirte y hasta dónde no. Tenemos esa autoridad, Dios nos permitió esa autoridad, y por favor, y márquele límites al diablo, que esté a 2 kilómetros de distancia, porque ahí es otro tema. Sí. Entonces, lógicamente, tenemos que marcar. Vamos a orar y vamos a bendecir la vida de todos los que están conectados en este momento. Señor, te damos 1000 gracias. El aprender los límites, Señor, es un proceso, y creo que, y reconocemos que hay muchas cosas que no hemos marcado límites, hay muchas situaciones que hemos permitido sobrepasar o pasar. Ayúdanos, Señor, a tener un control de los límites de nuestra vida, de lo que somos, a limitar, Señor, las cosas que debemos limitar, a no permitir que cosas se salgan sobre las manos, especialmente con la relación con nuestros hermanos y nuestros amigos, nuestra familia, a no sobrepasar los límites de nadie, de no irnos a irrespetar a nadie, Señor, tampoco, y también marcar límites. Ayúdanos a tener esa madurez, esa comprensión y esa conciencia sobre los límites. Bendigo a todos, Señor, de una manera especial. Bendigo sus casas, sus familias, sus hogares, y lo que van a hacer hoy y este fin de semana, Señor, los bendigo de una manera extraordinaria. Señor, de verdad, úsalos, restáuralos, levántalos. Sobre todo, Señor, acompáñanos, y que estos días podamos vivir tu gloria y tus respuestas en muchas áreas. Los que están hoy teniendo un problema serio, los que están pasando por una dificultad, cual sea, Señor, interven y haz respuestas y traer respuestas en la vida de todos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén.